Bienvenidos a un nuevo capítulo de Shot Financiero. Hoy con nosotros Eduardo Fratkin. Presenta este episodio. AdCap, Grupo Financiero. Somos una compañía con más de 15 años de experiencia. Ofrecemos una diversidad de soluciones financieras orientadas a individuos, empresas e instituciones. Nuestro propósito es impulsar el desarrollo financiero, acercando el mercado de capitales a la mayor cantidad de personas y así contribuir a construir un futuro más equitativo para todos. Seguinos en nuestras redes sociales y conoce nuestras propuestas y servicios. Y ya estamos conectados aquí en Shot Financiero con Eduardo Fratkin. Eduardo, un gusto enorme tenerte aquí en nuestro podcast. ¿Cómo andás? Bien, tomando mate. Muy bien. Eduardo, ¿cuándo te empezó a surgir la vocación por la física? ¿En el secundario, imagino? En realidad por la ciencia fue antes. Mira, yo nací en el año 50 Sí. y en el año 57, hace algunos años, fue el lanzamiento del Sputnik, el primer satélite artificial de la Tierra. ¿Ok? Y yo me acuerdo que en el barrio todos salíamos a mirarlo. En realidad creo que nadie lo podía ver porque era demasiado chico. Creo que los siguientes se podían ver un poco, pero todo el mundo estaba convencido que lo había visto. Y además los diarios. Yo tenía 7 años, pero de acuerdo, yo miraba porque había que saber a qué hora pasaba. Claro. Entonces los diarios publicaban una especie de horario por dónde cuándo iba a pasar por Buenos Aires, qué sé yo, y todas esas cosas. Entonces salíamos, qué sé yo, con mi madre, con un tío, qué sé yo, salíamos a mirar, muy en Ah, Ramos mira. Mejía. En esa época Ramos Mejía solamente había casas bajas, no había casas altas como ya, edificios altos como ya ahora, para que voy a cerrar mi mail porque si no van a estar todo el tiempo molestando. No hay problema. Este, entonces se podía más o menos ver bien el cielo. ¿Y viste algo o fue una decepción? ¿O la primera Se carta podía más, física? hoy en día cada vez más difícil eso, pero bueno. Y Y de- si, y si más se sale con la suya, nadie va a poder ver bien el cielo. Después si querés te explico por qué. Este, y el, bueno, pero eso en realidad a partir de ahí, ya desde chico me interesaba que el espacio, la ciencia. En esa época había mucho de eso aparecía en los diarios, en la televisión. eh, y- y en el secundario tuviste en el algún profesor que secundario, te en realidad, inspiró la escuela física? secundaria, ¿A no cuál iba fuiste? ¿A yo qué fui al Colegio Nacional de Morón. Muy bien. O como yo decía, yo fui al colegio. Esperaba, porque todo el mundo esperaba que dijese Nacional de Buenos Aires, pero dije Nacional de Morón. Muy bien. Eh, que era un buen colegio secundario, pero claro, la educación secundaria no era demasiado. ¿Cómo explicarte? Interesante. No que te estimulaba demasiado, que el gabinete de física parecía una especie de pequeño museo. Una cosa así, sí, realmente no había una profesora que se esforzaba muchísimo, pero con lo poco que tenía. Eh, pero me enteré porque yo tenía, por un primo que tenía un conocido, qué sé yo, me enteré, estaba en la Asociación Argentina de Amigos de la Astronomía, el Parque Centenario, que ahí tiene una especie de observatorio que hoy en día no se puede observar nada por lo mismo que te decía antes, digamos. Pero en esa época todavía se podía. Yo tenía 14 años, tenía en tercer año de la escuela secundaria, y tenía un tío que era profesor en una escuela privada se llamaban adscriptas en esa época, de matemáticas y física. Y un día me mostró cómo, haciendo un cálculo muy sencillo con las leyes de Newton, uno podía calcular la órbita circular de un satélite. Y el hecho de que uno podía escribir una ecuación que pudiese describir algo que pasaba en la vida real, a mí me impactó, porque para mí la matemática era una cosa que uno tenía que estudiar, ¿viste? Los teoremas de memoria para repetirlos en el frente, y qué sé yo, que era así la escuela, así era la escuela. Eso a mí me motivó
vivía cerca de ahí de Parque Centenario. Entonces yo iba, ahí tenían un taller en el sótano de esta asociación donde te podías hacer un telescopio. Buenísimo. Entonces me hice un espejo uno de 8 centímetros, una cosa así, tres meses dando vuelta alrededor de una mesita que había, qué sé yo, haciendo así, girando así, poniendo diferentes cosas para pulir el espejo, qué sé yo. Y después, para dar la forma parabólica correcta, venía un tipo que era el técnico, que tenía un método de alta tecnología que consistía en hacer esto. Y le pasaba con la lengua para dar el toque final. Sin eso no se podía hacer. Bueno, ¿Qué había edad tenías ahí? ¿Qué edad tenías ahí? 14 años tenía yo. Mira qué bien. Ok. Había que tener paciencia. Yo, claro, yo vivía en Ramos Mejía y tenía que ir hasta ahí, que era casi una hora de viaje en total. Sí, O sea, a la mañana estaba en el Nacional y después iba a la nochecita, iba ahí en realidad. mira Y qué me quedaba a grande. dormir en la casa de mi tío, después volvía. Y ahí había, en realidad ese fue mi primer trabajo, entre comillas, experimental. Había un grupo que se dedicaba a estudiar, a hacer observaciones de estrellas variables. Entonces teníamos que comparar la magnitud aparente de una estrella variable con respecto a otras dos que no variaban. Eso después se ponía en un informe a una asociación internacional. Hoy en día eso se hace todo automáticamente con telescopios, digamos, no hay observadores que hagan esto. Claro. Pero estoy hablando del año 64, 65, digamos. En Mm. esa época, esta gente que eran aficionados en realidad, eran todos más o menos de mi edad, un poco más, quizás. Genial. Genial, qué linda De historia. años. Y obviamente terminaste en el colegio. Claro, Y entonces cuando, inmediatamente fuiste derecho a física de la UBA. ¿Tuviste que dar ingreso? bueno, eso ahora te voy a comentar. Yo en realidad pensaba ir a hacer astronomía a La Plata, pero un primo mío tenía un amigo astrónomo que me convenció que a mí lo que me interesaba era la astrofísica y no la astronomía. Ya. Y esa era un poco la edad de oro del departamento de física de la UBA, entre el 56 y el 66, ese periodo, donde realmente era el departamento de física más importante, o casi el más importante de toda América Latina en realidad. Wow. Así que eso se destruyó en el momento que voy a comentar ahora, en uno de Vale, los tantos cataclismos, digamos. Este, y había un profesor que se llamaba Carlos Barsaski, que fue el fundador del Observatorio de Radioastronomía que está en Pereira ahora. Todavía funciona eso. Eso se acababa de inaugurar en ese momento. Eh, y él estaba organizando una especialidad en astrofísica, entonces dije, bueno, me voy a anotar en el curso de ingreso. Entonces éramos 8 que íbamos del Nacional de Morón a hacer el curso de ingreso, que duraba un año. O sea, a la mañana estábamos en el Nacional, hacíamos quinto año junto con el ingreso, las dos cosas. claro. Y El ingreso se hacía en la sede de la facultad principal, que era lo que se llamaba en realidad la Manzana de las Luces, pero no se decía en esa época. Era la sede de la facultad y en Perú, 222 en Perú y Diagonal Sur. a la vuelta del Nacional de Buenos Aires, A la del vuelta colegio. Nacional Buenos Aires, claro, por eso se llamó la Manzana de las Luces, todo eso. Claro. Y era a una cuadra de Plaza de Mayo, viste ahí. Bueno, era un periodo, eso fue en el año, yo terminé la secundaria en el 66, así que eso fue durante todo el año 66. Ah, ok. Entonces, el primer cuatrimestre, la verdad que ese curso de ingreso era muy bueno y aprobaba el 85% de los postulantes. No así en medicina, donde aprobaba el 15%, o casi el 20%, como mucho. Entonces, era un curso muy formativo porque resolvía el problema del salto entre la escuela secundaria, que era deficiente, y la universidad, sobre todo en matemáticas, en ciencias en general. Realmente era muy bueno. Ese salto sigue siendo Sigue importante. siendo grande, digamos. Creo que se amplió, mirá lo que te digo. Bueno, el Pero problema es que es eso otro se fue tema el ese. diablo, fue el golpe de Onganía el 20 de junio, y al mes siguiente, el 29 de julio, fue la intervención a las universidades.
Eh, en el caso de Exactas había una reunión de profesores y estudiantes con el decano ahí en Perú, en el edificio del decanato que está ahí en Perú, en la calle Perú. Y entró la policía, la Guardia de Infantería y fotos que todavía la verdad he visto que apalearon a todo el mundo. Qué locura. Les Mirá lo que abrió- estamos Yo hablando. ese día me salvé de que me abran la cabeza porque fui a ver a un amigo que estudiaba medicina. Qué locura. Me fui antes, si no me abrían la cabeza, me hubiesen abierto la cabeza a mí también. Mirá lo que Como, estamos hablando, ¿no? Qué locura, qué locura. como resultado de eso, renunciaron en exactas algo así como el 70% de los profesores. Creo que pensaron que el gobierno militar se iba a echar atrás después de todo eso, pero dijeron gracias, váyanse. Y ahí en realidad, en particular en el caso del departamento de física, creo que habían quedado dos profesores en total. Eh, Destrucción de capital humano, por Dios. y claro, y toda esa gente que había sido formada, incluso la gente joven que ellos habían formado, toda esa gente se fue al exterior. Claro, Punto. Fíjense. O sea, produjo una gran emigración y una baja del nivel que nosotros, aunque yo era estudiante de ingreso, se veía en la calidad de los docentes que habían puesto de reemplazo. claro, me imagino. Además, fue un periodo, digamos, fue un periodo de un gobierno dictatorial, con la situación en las facultades era cada vez más tensa, digamos, y eso se fue poniendo cada vez peor con los años, en realidad. Ahora, qué locura, solo por estudiar, ponerle ciencias Sí, sí. exactas era peligroso, ¿no? Una, Lo que era peligroso es que estábamos a una cuadra de la Plaza de Mayo, esa era la realidad que no les gustaba eso. La ciudad universitaria, en realidad, el primer edificio, el pabellón uno había comenzado a funcionar en el año 64, los otros pabellones no estaban terminados. O sea, el pabellón 2 donde ahora están química, biología y geología, recién se abrió en el 71, creo, una cosa así, y arquitectura un poco después. Y el proyecto original, que era mudar casi toda la universidad ahí, nunca se cumplió en realidad. Ok. ¿y cómo llevaste la carrera entonces en medio de estos cambios? ¿Cómo Y te fuiste lo que incorporando a hacíamos, Capital? nosotros hacíamos grupos de estudio. Había algunas materias en matemáticas donde todavía había buenos profesores. En física era muy deficiente. Los jefes de trabajos prácticos eran mucho mejores que los profesores designados. Mirá, Mucho esencialmente por acomodo político, etcétera, con el gobierno de esa época. Eso fue así hasta el año 71, en que por motivos que para mí no están de todo claros, se abrió un concurso internacional con jurados internacionales. Por lo tanto, el decano no lo podía controlar eso. ¿Por qué lo autorizaron? Yo nunca lo entendí, porque fue el único concurso así, antes y después. Nunca más hubo un concurso. Y ahí entró un montón de gente joven que eran jóvenes en el año 66, que se habían especializado en el extranjero y habían hecho grandes carreras, como Miguel Ángel Virasoro, por ejemplo, que hizo trabajos importantes en la teoría de cuerdas tempranas, digamos. Bueno, Jean Biaggi y Bolini habían sido echados, se habían ido en el 66. Ellos se van al extranjero y después fundan una escuela de física teórica muy importante en la Universidad de La Plata. No vuelven a Buenos Aires, pero no los dejaban. Pero en La Plata sí. La Plata pasó a ser un centro de investigación importante durante ese periodo. menos mal. Bueno, por lo menos pudieron ir a La Plata. Pudieron ir a La Plata, digamos, y ahí sí formaron gente. ¿Y te recibiste en tiempo y forma, digamos? Sí, Obviamente. me lo recibí en tiempo y forma, se retrasó un poco, o sea, yo hice, bueno, eso te voy a explicar, eso. Ok, esta gente vuelve y por lo menos en los cursos superiores tuve buenos profesores, ¿ok? Que fueron Genial. ellos en realidad. Eso para mí fue muy importante, pero no en todo lo que sería los primeros dos tercios de la carrera, digamos, estudiamos en grupos, básicamente, nosotros. Y tenías ya de por sí buenas calificaciones. Sí, tenía buenas notas en las materias, mejores en las materias que me interesaban, no tan buenas en las que no me interesaban, Como siempre pasa. como siempre pasa, digamos. No fui un alumno de 10 siempre, que en eso nunca ocurrió. Ok.
Y Eh, Eduardo, ¿te recibís Me recibí, yo terminé de hacer, nosotros teníamos se llamaba el trabajo de seminario, que es como una especie de tesis de licenciatura. Eh, Tendría que haberla terminado en el año 72, la terminé en el 73 en realidad. Eh, el laboratorio donde yo hice el trabajo de seminario había tenido un profesor a cargo, que era un profesor italiano visitante, que un buen día desapareció y se fue de vacaciones a la costa de Amalfi y nunca volvió. Sí. Entonces yo me quedé en banda porque me había propuesto un tema y no tenía nada, nadie que me asesorase sobre el tema. Hasta que un par de profesores de científicos que se habían incorporado a a la Comisión de Energía Atómica, eh, Aaron H., le decíamos nosotros, Pinsuk, y Gustavo Dussel. Y en el año 73 ellos se pasan a la facultad. Pinsuk se hace cargo del laboratorio y él formó, él fue un gran físico experimental que murió hace 2 años. Él era, Bueno. eh, ¿Y nunca se te abrió la posibilidad de ir al Balseiro? ¿O no quisiste? Ni lo había pensado. Ah, En ese momento, en realidad, la comunicación entre las diferentes instituciones era casi nula. claro. Yo los del Balseiro los conocí en California, ¿eh? Y los de La Plata los conocí en París. Para que te des una idea del grado de interacción que había. Todo. Pero además el problema es que durante buena parte de mi carrera ni siquiera había seminarios, no había presentaciones qué sé yo, de investigaciones nuevas, no había nada. Era Claro, un claro. desierto ese lugar, ¿viste? Entonces, o sea, Y, la destrucción había sido enorme, digamos. En el y- fondo nunca se terminó de recuperar el departamento de lo que había sido en su momento, porque era un momento muy especial. Te voy a contar una anécdota. Uno de los que le abrieron la cabeza ahí en la noche de los bastones largos, como se llamó, fue un matemático que estaba de profesor visitante y se llamaba Warren Ambrose, era profesor del MIT. ¿Ok? Y él escribe una carta al New York Times protestando por lo que había pasado. ¿Ok? Y hace unos años hará cosa de 10 años, estoy de visita en el MIT para dar una charla y hay un profesor nuevo, joven, y me dice, ¿qué pasó en la Argentina en el año 66? Y yo lo miro, mira, chino, qué sé yo, ¿qué sabe este de Argentina? Y yo le digo, ¿por qué me preguntas? Y porque entre los papeles que me dieron cuando asumí como profesor adjunto, se llama ahí, apareció esta carta. Entonces me la muestra la carta de Ambrose. uy, qué horrible. ¿Ok? Como parte de la historia de la institución, digamos. Así que fíjate que hasta el día de hoy eso sigue Bien, teniendo repercusiones, ¿ok? Impensadas. bien. Es que no, son cosas que no permiten el menor análisis o lógica o nada. Ese tipo de cosas, de Una eventos. cosa absurda, bueno. Una cosa. Bueno, después, en el año 73, yo termino de hacer el seminario, consigo un cargo de ayudante tiempo completo, se llamaba así, que no es ni simple ni dedicación exclusiva, así que tenía que completarlo con algo. Y apareció, por suerte, un contrato con Hidronor, que era la compañía que manejaba las torres ¿cómo se llama? Las represas de Chocón, Cerros Colorados, y básicamente las líneas de alta tensión que van a Buenos Aires. ¿Ok? Y Claro. tenían el problema que los aisladores, los aisladores que usan estas líneas, o sea, cuando vos tenés una red de transmisión, están a 20.000 voltios. Sí. Y vos no querés que si alguien toca eso, que se quede electrocutado. Entonces tiene que haber algo que lo aísle. Y era un material cerámico que se les partía y no entendían por qué. Y como nosotros teníamos que hacer muestras cerámicas en ese laboratorio, pero no estudiábamos cerámica, ¿no? Teníamos muestras cerámicas. Decidieron que alguien, como no había nadie más en la Argentina que supiese algo de cerámica, aparentemente, decidieron que esa persona era yo. Y yo no sabía nada. ¿Ok? No sabía absolutamente nada. Era un licenciado recién recibido. Pero podías por Bueno, ahí. entonces empiezo a buscar bibliografía que no había porque hacía años que no se compraban revistas. Encuentro un libro muy viejo en la biblioteca de la facultad con una ecuación de un tal McDonald que explica cómo se propaga una grieta
en un material que tiene una pinta así, como se llama un punto cuspidal con dos alas. Y, pero para estudiar esa ecuación, que era altamente singular, tenés que saber física atómica para estudiar lo que pasa en el punto cuspidal y problemas de física no equilibrio muy difíciles en lo que ocurre en la sala. Y yo me convencí que no solamente yo no sabía resolver esa ecuación, sino que no se podía resolver esa ecuación. Y que había que tener probablemente grandes computadoras para hacerlo. En la facultad no había computadora, porque se había muerto la única que había, ¿eh? Y era la única carrera de computación que había en la Universidad de Buenos Aires y no había No, computadora. no, y no había computador. Había una Todo computadora en muy ingeniería, surrealista. Todo muy había, surrealista. había una en ingeniería, pero se usaba para administración, entonces si vos tenías que perforar las tarjetas, las mandabas ahí, las mandaban al fondo porque no tenían prioridad, bueno, todas esas cosas. Y a los 6 meses el departamento recibe una carta de Hidronor que dice que habían encontrado el origen del problema y la solución. Y ahí entendí la diferencia entre hacer ciencia básica y ciencia aplicada. El Ah, origen del problema eran chicos con gomeras, que le tiraban piedras a estas cosas, le hacían pequeños agujeritos que durante el día y la noche, como es una zona desértica, se hacían cada vez más grandes y se rompían. claro, La solución era poner una red alrededor de eso. Mi ecuación no aparecía en ninguna parte ahí, ¿te das cuenta? El problema no era resolver la ecuación, sino entender el los contexto chicos. de los chicos con gomera. Y ahí entendí la diferencia entre física básica y física aplicada. No sé si me explico. Sí, sí, Bueno, clarísimo. ok. Bueno, después de eso la situación en el país se puso muy caótica. Se muere Perón, su Isabelita, empiezan a aparecer las desapariciones y todo lo demás, Y, fusilamientos en el obelisco, todas esas cosas, ¿viste? y- A nosotros y- nos echan a todos. La universidad había habido un cambio de la ley universitaria. Yo era docente en la facultad, tenía dos cargos. Y entonces estábamos, se llamaba en comisión. Quiere decir que en principio como reorganización podían echar a todo el mundo y tomar alguna parte, qué sé yo, y echan a todos, incluido el único premio Nobel que tenía la Argentina, que era Leloir. claro, Fue un gran escándalo, ¿cómo lo van a echar a Leloir? Entonces Leloir lo reincorporaron, pero el resto no. Entonces ahí de bien, vuelta volvemos a pasar lo mismo lo mismo que ya había ocurrido antes, digamos. Y el país, la situación era cada vez más tensa, digamos. Eh, el primer trabajo científico que escribí fue con un investigador brillante que se llamaba Pedro Garter, que vuelve en el año 73 a la Argentina. Y él también lo echan, aunque no lo conocían, lo echaron igual por si acaso. Entonces nos increíble. juntábamos en un café en Chacarita. Sí, Ahí fue donde hice mi primera investigación, cuando los dos sin trabajo, pues nos habían echado los dos. qué locura. ¿Cuándo decidís ir a estudiar a Estados Unidos? Bueno, cuando él finalmente viene, yo ya tenía una hija, mi hijo nace justo cuando fue el Rodrigazo, que fue la primera hiperinflación de la Argentina. Ahí En el aparece setenta y la cinco. economía, en 75 la economía empezó a atacar ahí. ¿Ok? Sí, 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 ahí. Y él me dice, bueno, cuando yo gano $100 me voy de la Argentina. Y eso fue. ¿Ok? Empiezo a trabajar con otro que también había vuelto y también le pasó lo mismo. Bueno, ok. Entonces fue en ese momento algo así como el 10% de la planta de los físicos de la Argentina se fueron entre el 75 y el 76. Qué Un locura. número muy grande fue. ¿Ok? Y, 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 Entonces yo me fui y dije, bueno, tenemos por lo menos desencillar hasta que la cosa se ponga mejor. Lo que se puede hacer es ir a hacer un doctorado, porque no tenía con quién hacer un doctorado en ese momento. Acá. y cómo surge, qué universidades Bueno, estaban yo ahí, la interesaban? conocí, conocí a un profesor que acabó de volver y se volvió a ir también. Había estudiado en una universidad en la ciudad de Nueva York que se llama Yeshiva, que es una universidad chica, judía, ortodoxa, con lo cual
había cierta tensión entre la rama científica y la administración, digamos. Sí, de hecho, digamos, él había sido alumno, había tenido una gran cantidad de alumnos argentinos. Uno se llamaba Juan Carlos Gallardo, que estaba en Córdoba. O sea, no eran judíos tampoco, muchos estudiantes eran coreanos, y qué sé yo. Este, pero de la universidad, bueno, él le escribe a un profesor ahí, me toman, me admiten y fui. No, nunca, no me postulé a ningún otro lugar. Ok. Ah, buenísimo. ¿Y tenías ahorro, fondeo? ¿Cómo hiciste? Tenía, bueno, cuando nos echaron me habían dado una pequeña indemnización que era como $300, que por suerte compré dólares, porque si no, no me quedaba nada, ¿viste? Quedaban $3, te quedaban Me 60. quedaban tres. Yo, claro, pensé, digo, compro dólares porque por ahí tengo que viajar, no pensé que fuese a pasar eso, ¿viste? Que el Rodríguez. Este, y después hubo gente que nos regalaron $1000 entre varios parientes y qué sé yo, pero yo fui ya estaba casado con dos hijos. Wow, qué decisión. Pero bien, bien, sin dudas Eh, era la decisión en ese momento, Está bien, lamentablemente. yo ganaba Lamentablemente. como ayudante ganaba $380 por mes y pagaba 220 de alquiler. Es una idea. Así que Algo, vivíamos algo andaba mal ahí. pobres, pero andábamos, qué sé yo. Y esa universidad también cerró, por razones financieras, ¿ok? Porque se habían extendido demasiado, decidieron cerrar las carreras de posgrado. Entonces tenía un profesor, y conocí un profesor brillante, muy brillante, se llama Leonard Susskind, que fue mi primer director científico, en realidad. Y él se queda sin trabajo también, porque este lugar cierra, y se va a Stanford primero como visitante, después como profesor. Entonces yo me transferí a Stanford, y terminé el doctorado en la Universidad de Stanford en California. Y fue Con lo fácil. cual, por accidente todo salió muy bien, ¿viste? Todo- Pero no porque alguien lo hubiese planificado eso. Por eso te digo, Ahí, ahí la línea recta no existe, Eduardo. ¿viste? Fue muy accidentado todo. Y si yo hubiese hecho lo que yo pensé que tendría que haber hecho, habría sido un desastre para mí. Sin dudas. Eh, Pero Stanford tenía buen departamento de física. Tenía un muy buen departamento de física, tiene un acelerador de partículas lineal donde se descubrió, en realidad hubo una revolución en la física de partículas elementales a principios de la década del 70, en que se descubre que el protón y el neutrón no son elementales, sino que tienen otras partículas adentro que se llaman quarks. Eso se había postulado como un algoritmo matemático, nada más que para clasificar partículas y qué sé yo, sin ninguna realidad física. Pero ellos empezaron a bombardear con este acelerador electrones a los protones y empezaron a encontrar que si la energía era muy alta, era como si el protón estuviese hecho de otras partículas más chicas, que son los quarks. ¿Ok? Ah, El mira, problema es que los quarks nunca están afuera, sino siempre están adentro. Entonces había un misterio. ¿Por qué es que nunca están afuera, digamos? ¿Ok? Bueno, eso fue mi tesis, fue trabajar en eso. Y a mí este profesor me convenció que la física de lo que se llaman las teorías de Gauge, que es lo que se usa en la física de partículas elementales, se podía pensar como un buen problema en mecánica estadística, que es lo que a mí me interesaba. Y eso fue lo que hice. O sea, adopté ideas que eran del lado de mecánica estadística y las apliqué en problemas de física de partículas elementales. Y en esa época había muy poca gente que sabía hacer eso. y Eduardo, apenas te dan el título de doctorado, Sí, ¿qué oportunidades se te abren? podía haber Ahí ya sido. estabas más acomodado, digamos. Ahí me ganaba un poco más de plata, aunque Stanford, la zona es más cara que aunque la ciudad de Nueva York, porque viste, es el Silicon Valley, qué sé yo, es bien caro. Pero ganaba el doble. Entonces, aunque así pero a diferencia en Nueva York no hay un campus, en realidad. Está en medio de la ciudad. Ahí está el campus universitario de Stanford y uno puede hacer vida de campus que es más económica, es más barata, digamos. Y yo tenía dos hijos. Claudia, mi mujer, no había podido terminar de estudiar en Buenos Aires, así que
me ¿Qué empezó. estudiaba? Claudia, ¿qué estudiaba? Ella había empezado a estudiar matemáticas, pero terminó siendo maestra acá. Ah, En, bien. que el título lo termina recibiendo acá en Illinois cuando nos mudamos. Entonces yo tuve tres oportunidades. Una era ir a la Universidad de California en Santa Bárbara, donde se abría un nuevo instituto de física teórica. El otro era en la Universidad de California en Santa Cruz. También podía haber ido a Berkeley. O venir acá a la Universidad de Illinois. Y yo quería hacer física de materia condensada y esta era la meca de la física de materia condensada. Buenísimo. Era el mejor lugar que había para él. Y Entonces vinimos acá. Además acá era más fácil solventar los estudios de los Claudia. chicos, Y de, no, de los chicos tus no, hijos. lo que era, bueno, sí, te voy a decir que nosotros pagábamos el doble por el jardín de infantes de mi hijo menor que lo que pagábamos por los estudios de Claudia, que había que pagarlos también. El ¿Viste? jardín de infantes era mucho más caro que la universidad, digamos. Algo raro. Y sigue siendo cierto, eso es carísimo. Es un absurdo, digamos. O sea. Sí, 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 sí. Entonces vine acá y al año justo se abrió una plaza de profesor. eh, yo me postulé, hubo otra gente también, y decidieron que yo le gustaba y me contrataron. Y Eduardo, en algún momento de esa época, me imagino, mirabas hacia atrás y decía, pensá, yo empecé en el club de astronomía, donde no había, y ahí estabas en la meca de tu campo de estudio. Estaba en el mejor lugar, y bueno, Stanford era el mejor lugar para hacer partículas elementales, también llegué ahí por accidente, digamos, así que si después, bueno, acá no elegí, venir acá y sí elegí, digamos, que podía elegir. Eh, eso vine acá, eso, yo termino el doctorado en el año 79. Sí, El doctorado fue bastante rápido en realidad, sí. porque lo empecé a hacer, lo hice en 3 años en total. Wow. A pesar del cambio de universidad, en 3 años lo terminé. Me imagino que tuviste también buenas calificaciones. No, ahí no son calificaciones, lo que importa es la calidad del trabajo que El haces, trabajo, la investigación. la investigación y el impacto que eso tiene. Y nosotros, en realidad, con otro estudiante encontramos un resultado muy importante que mostraba que dos regímenes de estas teorías de Gage, la gente pensaba que eran opuestos, en realidad eran el mismo, y uno podía ir continuamente de uno al otro cambiando parámetros. Y eso para la gente fue muy sorprendente porque siempre se los pensaba como opuestos en realidad. Claro, claro. Como cosas que eran enemigas entre sí, en realidad eran lo mismo. Es como la diferencia entre el agua líquida y el vapor. Vos tenés, qué sé yo, se te hierve el agua, se hace vapor, ¿no es cierto? Eso es lo que pasa y no querés que te pase con el mate. Pero si vos aumentás la presión, la diferencia de densidad entre el líquido y el vapor cada vez es más chico y en un momento dado que se llama un punto crítico y podés ir continuamente de uno al otro. O sea que en realidad el vapor y el líquido no son distintos. Hay una diferencia de densidad que es muy grande, pero no hay una diferencia cualitativa. Qué interesante. Mientras que en el sólido, que es el hielo, sí lo hay, porque las moléculas de agua se disponen de una manera periódica, una estructura que se llama cristalina, que Sí. hay como 10 estructuras cristalinas distintas, hay 10 diferentes clases de hielo hay en realidad. Como, dependiendo de la presión, eso se encuentra en la Antártida, en lugares así, abajo, viste bien, cuando hay mucha presión, encuentra que el hielo a veces es distinto que el hielo que no tiene la presión ambiente, digamos. ¿Y cómo te ibas informando de lo que seguía pasando en Buenos Aires? Obviamente en esos años eran años muy Sí, tristes de la historia argentina. eran años horribles en esa época. Horribles. Los, Te voy a páginas decir que negras. había un problema. Yo tuve suerte por una cosa. Para venir acá a Estados Unidos, la gente venía con dos tipos de beca. Hay una beca de visa. Hay una visa de estudiante y una visa de intercambio. Sí, ¿Ok? La visa de intercambio requiere que la persona vuelva a su país de origen por 2 años, a menos que el país le dé lo que se llama un waiver que le permita no tener que cumplir satisfacer eso. esa. Y en esa época el gobierno militar no permitía que la gente vuelva y tampoco daba waivers.
Entonces la gente se quedaba colgada en algún lugar, entonces tenían que irse a Canadá o a Europa, lo que fuere, porque no, o sea, no podían quedarse ni tampoco podían volver. Entonces era una situación, eso siguió así hasta el gobierno de Alfonsín, básicamente. ¿Ok? ¿Y cómo te afectó ahí en el tema visa a vos? ¿Te afectó en Pues yo algún... tenía la otra visa que era más sencilla, por suerte, la visa de estudiante, no me tocó eso, y yo traté por todos los medios de no tener esa visa. Cuando Claro. pasé a hacer el postdoctorado, querían ponerme esa visa y yo sabía que había un problema. Dije, no me ponga en esa visa, y porque si no me voy a quedar en una situación. Claro, Sí. yo tenía una familia, no puedo quedarme en la luna esperando con una familia, ¿viste? Es una realidad eso. Pero, pero me imagino que, que intuyo, ¿no? Como pasa muchas veces en Estados Unidos, que a personas destacadas en determinadas carreras, obviamente les... Se le puede, claro, entonces encontraron una visa que se llama H para gente con calificaciones. Eso se hacía antes de Trump. Ojo, Sí, no, no, seguro. Se hacía hace ahora bastante. quiere que paguen $100.000 por visa para hacer eso. Porque con él todo es, En todo caso. todo cash, ¿viste? La Para salud va bien. es un problema aparte de eso. La ciencia va y Eh, viene, lo que importa es el dinero. sí, la guita, sobre todo si él la puede hacer. No hablemos de esos temas, ¿ok? Que si no Ah, me pongo verde. sí, sí, No por sí. los dólares. ¿Ok? Este, Pero bueno, me imagino que ahí ya ahí ya después cuando me toman de profesor, entonces la universidad me ayuda. La universidad tiene una especie de aparato legal, una cosa así, me ayudan a hacer la residencia. Entonces saco la residencia, digamos, con lo cual ya estamos bien, Claudia puede conseguir trabajo, porque si no, no podía trabajar siquiera. claro, por eso. ¿Ok? Y bueno, ¿y cómo siguió tu carrera en Illinois? Obviamente te fuiste a Bueno, especializar. hice toda la carrera aquí, sigo siendo profesor Sigue acá. siendo tú. Pero me imagino que fuiste avanzando en, bueno, te han dado Eh, diferentes distinciones, premios, sí, menciones, a medida que ibas avanzando en investigaciones. sí, mis trabajos se hicieron muy conocidos, tuve la suerte de estar en un buen lugar y que además es un lugar donde me dieron mucha libertad para hacer lo que yo quería. Mm. O sea, normalmente los postdoctorandos, cuando se los toman, lo toman en grupo y dicen, bueno, vos tenés que trabajar en esto. Y a mí me dijeron, vos haz lo que vos tengas ganas. Qué bueno es. Paraíso. Claro, entonces yo... Y te pagaban, y te pagaban, y te No, pagaban. y me pagaban. Bueno, y eso es lo que en realidad es un lugar donde en primer lugar hay gente muy buena, tanto teórica como experimental. Eh, claro, estás en un lugar, hablas con la gente y terminás colaborando, digamos. Y eso Claro. está bien, es natural eso. Pero el hecho que me hayan dado una gran libertad para elegir mis temas y lo que yo quería, era simplemente porque cuando tomamos un profesor acá, queremos a alguien que enriquezca el lugar y no que alguien que nos reproduzca a nosotros mismos. Pues Bueno, nosotros ya nos conocemos a nosotros mismos, ¿viste? Entonces tenés que traer a alguien que abra nuevas direcciones. Y eso fue lo que hice acá, digamos. Acá en realidad aprendí a hacer materia condensada que me interesaba, pero yo no sabía, porque nunca había estudiado. Y estudié trabajando, así, produciendo. Eh, Acá hay muy buenos estudiantes. Y yo, eso te quería decir, ¿cómo eras cómo sos como profesor y cómo ves las generaciones de estudiantes bueno, que te pasan por bueno, ahí? te voy a decir que es muy difícil yo no sé juzgar a la gente, es muy difícil porque cada persona es muy diferente. ¿Ok? No hay un molde, digamos, para eso. Y me llevó algunos años a entender cómo trabajar con estudiantes, que algunos podían hacer algunas cosas. Por ejemplo, así como a mí me resultaba violento que me pusiesen controles y límites en lo que yo podía hacer, eso se puede hacer solo con cierta clase de estudiantes. Hay otros estudiantes que si uno le da mucha libertad les agarra ansiedad, que necesitan ver los límites. Claro, sí. Bueno, Hay otros, son si como los pones, hijos, son como los hijos también, ¿no? bueno, sí, en realidad yo siempre digo, tomar estudiante es casi como casarse con alguien, porque Sí, es una claro, obligación casi de vida, más o menos, porque claro. sigue después, ¿viste? Se gradúan Y siguen eh, llamando. y tuve, qué sé yo, más de...
30 y pico de estudiantes doctorandos y otros tantos postdocs también. eh, y todos, bueno, algunos fue mejor que otros y todo lo demás, pero todos han hecho muy buenas carreras y eso para mí es una gran Y, satisfacción. y, y, De la y- Argentina, no, se te decía, no tenía vínculos, hasta que en el año 84 un profesor de la Universidad de La Plata, que había vuelto hacía poco de Francia, Fidel Chaposnik, se llamaba, falleció hace 2 años también, eh, él me escribe invitándome que vaya de visita. ¿Ok? qué bueno. Entonces estuve en el 84, un mes, ahí fui al Balseiro por primera vez de visita, también me invitaron, Mira qué bien. me conocían ahí, entonces pero no fui a la facultad. No fui a Buenos Aires, a la UBA no fui, no, no había forma, digamos. Fui a la Comisión de Energía Atómica porque conocía gente ahí, pero en la facultad no conocía a nadie en realidad. ¿Cómo fue el shock de volver a la Argentina después de, no sé cuántos años habían sido Me entonces? fui del 76 al 84, bueno, fueron 8 años. 8 años. ¿Cómo fue ese viaje de Yo haber pensé sido? que me iba por 3 o 4 años y después volvíamos, y qué sé yo, pero ya los hijos empezaron a crecer. Mis hijos nacieron, eh, tenía 2 hijos que nació uno en el 73 y otro en el 75. ¿Ok? Después, bueno, después de esta visita en el 84 quedé con la gente de La Plata que iba a ir a hacer un año sabático en La Plata. Sí. Cosa que hice. ¿En qué año? Pagado, yo podía tomar un año sabático acá, pero tenía un contrato con el CONICET como investigador independiente, que era una buena posición para mi edad en esa época. ¿Ok? Sí, Eh, Eran $500 por mes, me acuerdo, el cambio de esa época, que era el equivalente a lo que nosotros pagábamos por un alquiler de un departamento de 3 dormitorios, porque ahí tuvimos un tercer hijo. bien. Necesitábamos un lugar más grande que los Sí. departamentos chiquititos. Era pegado a la estación de Flores del Sarmiento, me acuerdo. Ahí a media cuadra de la Plaza Flores, que después me enteré no era el mejor de lugar donde uno podía estar, pero no importa. Era linda plaza, de cualquier manera. Este, bueno, estuvimos un año, pero la realidad es que yo vivía de los ahorros de mi salario de acá. Claro, claro. Estaba- Era una ficción eso, digamos, porque no tenía una casa, no tenía, o sea, habíamos comprado una casa acá un año antes y básicamente el costo de la hipoteca de mi casa eran $500 en esa época, para que te des una idea. La hipoteca de mi casa era el alquiler de ese departamentito en Plaza Flores, ¿viste? Entonces eso había algo que no cerraba ahí. Y, y cómo viste a la Argentina en ese momento, esa visita? Era un buen momento, también fue un momento difícil porque ya para el final el gobierno de Alfonsín ya había empezado a tener problemas serios, fue la historia de los Carapentadas y todas esas Oh, cosas. pero Eh, yo me acuerdo en el 84 se vivía, por lo menos lo que yo vivía, un momento de esperanza, de sí, y todavía, renacimiento, y es de cierto. resurgimiento buenísimo. Por eso decidí hacerlo, que fue así. De hecho, hubo muchos argentinos que volvieron ese año. Sí. Entonces en el 86, nosotros estuvimos ahí de julio del 86 a julio del 87. Ahí nació mi tercer hijo, los tres nacieron allá, ¿no? En toda Los tres Argentina. nacieron en la Argentina. Los tres nacieron en Argentina. Muy bien, bien ahí. Algunos te toman mate y todo. Bueno, pueden decir que son campeones del mundo en un momento. Sí, por supuesto. Así que estaban muy enojados. El otro día estaban todos muy enojados. Bueno, eh, ¿qué más pasó? Y Yo en realidad ahí di un curso en La Plata tenían buenos estudiantes. Hay muchos de Buenos Aires iban a hacer cursos a La Plata, pues en Buenos Aires la situación seguía mal. En Buenos Aires el departamento se empieza a recuperar alrededor del año 91 recién. En La Plata ellos reconcursaron todos los cargos en el 83, con lo cual un montón de gente volvió. claro, Y el lugar se rejuveneció y empezó a haber actividad científica seria. Buenos Aires era una especie de desierto, hasta el 91 que
Hay un físico de la Comisión de Energía Atómica que se llama Guillermo Dussel Billy, todo el mundo le dice, al hermano del el otro Dussel que mencioné. Era un físico, Billy era un físico nuclear. Él se pasa a la facultad con un cargo de profesor y lo que habían hecho en el año 74, cuando nos echan a todos, habían tomado todos los cargos full time que habían y los habían partido en cargos part time. Y como la gente que estaba en el departamento controlaba el CONICET, en esa época les daban cargo de CONICET, con lo cual no había investigación en la facultad. Estaban en institutos distribuidos en otros lugares, pero en la facultad no había nada. Pero era gente que enseñaba y se iba. O sea, no era un centro de investigación. Claro. Y Billy Dussel lo que hace, empieza, y eso le causó muchos enemigos, a refusionar esos cargos que habían partido en cargos full time y abren concursos de profesores para que la gente vuelva. Mira, Y, bien. y eso es en el año 91 recién. O sea, ¿Y volvió mucha gente? claro, volvió mucha gente, bueno, ya estaba mucha gente, claro, esa época fue la segunda hiperinflación, no sé, la economía volvió a atacar ahí y se fue, también hubo gente que se fue por eso, pero en los 90, a pesar que fue un periodo malo, para el Departamento de Física de la UBA, de alguna manera, como en la universidad tenían todavía ciertos, que eso, tenían seguro de salud, tenían un montón de cosas que les permitía seguir viviendo, hubo gente que volvió y en realidad se reactivó bastante. Pero hubo muchos estudiantes que se fueron en el año, alrededor del año 90 porque era muy difícil conseguir becas en ese momento, Claro, claro, claro. por El- la crisis de la hiper, las dos hiper que hubo entre Alfonsín y sí. Menem. ¿Ok? Y Eduardo, ¿cuándo empezás a escribir libros que, según leo en diferentes publicaciones, son referencia obligada para estudiantes de posgrado que trabajan en el área que vos te especializaste? ¿Cuándo, El, cuándo el empezaste a hacerlo? primero fue en el 91 que lo hice por accidente. ¿Por Acá, qué? porque Accidente. acá había un profesor, porque es mucho trabajo escribir un libro. En realidad, nosotros lo que hacemos es escribir trabajo científico que publicamos en revistas. No Sí, escribimos, no sí, como somos, en economía. En economía es más o menos lo mismo. claro, nosotros no escribimos libros. Escribir un libro, digamos, es cierto, mucha gente se educa con los libros, pero es un trabajo pesado, difícil. Y yo no soy un literato, digamos, no tengo, para mí escribir no es tan sencillo, digamos, como mi hermano es historiador, para él es más fácil. ¿Viste? Vos, y- Pero, para un poquito. sí, ahora, después lo editamos, no te das problema. Eso es alguien que me quiere vender algo, seguramente. Siempre, 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 siempre. Entonces, El libro, en el año 86 hubo un descubrimiento. En la década de 80 hubo dos descubrimientos importantes. En realidad, eso sí te quería aclarar porque tienen que ver con mi carrera. a ver. Uno se llamó el efecto Hall entero y fraccionario. Eh, se descubrió por accidente. El efecto Hall se conocía del siglo XIX. Si tenés una placa metálica y pasás una corriente o pones una diferencia de potencial, digamos, y tenés un campo magnético perpendicular y otro eléctrico en el plano, aparece una corriente que va en la dirección perpendicular a las dos, se llama la corriente de Hall. Y en general, la conductividad de Hall, que es lo que uno mide, es una función lineal del campo magnético, digamos, varía linealmente con el campo magnético. La resistencia en realidad sube linealmente. Y había un físico alemán, Klaus von Klitzing, en el Max Planck en Stuttgart, descubrió que a temperaturas bajas, en lugar de ser una recta, eso tenía como mesetas. Ya. Y esas mesetas tenían una propiedad que el valor de esta conductancia, llamémoslo así, era un número que se llama E cuadrado sobre H, donde E es la carga eléctrica y H es la constante de Planck, que son constantes universales, como le llamamos nosotros.
multiplicada por un número entero. Y ese número entero era un número, ese número es un entero en una precisión en una parte en un billón. Y en general la conductividad de un material depende de cualquier porquería que tiene dentro. Sí, Y varía continuamente, no tiene por qué ser así. Entonces, ¿por qué eso está tan precisamente determinado? Quiere decir que eso es exacto. Esencialmente ese experimento encuentra un valor exacto. Que eso, en un experimento siempre hay un margen de error. Pero ese resultado era esencialmente exacto. Eso llevó un tiempo a entender por qué. Al año siguiente, eso se descubrió en el año 80. En el 83 se descubre que además hay otras mesetas más chiquitas que en realidad de ser un entero es una fracción, pero de vuelta es una fracción determinada también con una exactitud enorme. Eso se llama el efecto Hall fraccionario. Resulta que para entender eso hace falta entender topología, que es una rama de las matemáticas muy abstracta que básicamente estudia la forma de los objetos independientemente del tamaño, el volumen, sino simplemente cuántos agujeros tiene, etcétera. Eso se llama topología. Y la topología para los físicos nunca fue importante, hasta ese momento. ¿Ok? ahí, hasta ahí. Ahí empezó a ser importante porque la explicación de la precisión tiene que ver con aspectos de la mecánica cuántica que están dictados por la topología de la superficie. Y eso recién se entendió a fines de los principios de los 90, yo diría, una cosa así. ¿Ok? El otro experimento, eso sigue siendo hoy un tema muy importante porque algunos de estos estados, de estas mesetas, se pueden usar para hacer lo que se llama, lo que se llaman qubits, que son en en una computadora habitual uno tiene lo que se llaman bits, que son Sí, unos lo soy el 0 y 1. 0 y 1, pero en una computadora cuántica, en lugar de 0 y 1 puede ser una combinación de los dos. Es como Claro. el gato que está muerto y vivo al mismo tiempo, digamos. El Sí. gato de Schrödinger, es la misma historia. ¿Ok? Eso se llama un qubit en inglés, es un quantum bit. ¿Ok? Todas las computadoras cuánticas que se hacen ahora se basan en ese principio. Bien. Este caso particular, como están determinados por la topología, se llaman qubits topológicos, que tienen la ventaja que son inmunes a los efectos del medio ambiente, entonces uno no pierde la información. Wow. ¿Ok? O sea, no Bueno, se disipa la información. Eso es muy difícil hacerlo bien y todavía nadie consiguió hacer un qubit cuántico que funcione realmente bien, hasta el día de hoy. ¿Ok? Eso es una de las cosas en las cuales yo trabajo. Eduardo, pero eso te dio motivo para el libro que estamos haciendo referencia, tu Sí. primer libro. Ahora voy a pasar eso. Para cierta clase de investigaciones que yo hacía en esa época, que empecé a hacer en esa época, el otro que apareció en el año 86 se descubrió la superconductividad de alta temperatura. Eh, en la superconductividad habitual que no encuentra la mayor parte de los materiales, la temperatura eh, para el superconductor es baja habitualmente, unos pocos grados Kelvin. O sea, la temperatura ambiente son 273 grados Kelvin. Y estoy hablando entre 4 y 20 grados Kelvin, que no es mucho. Alta quería decir 100. ¿Ok? Y eso Sí. tiene la ventaja que uno puede enfriar esos sistemas usando nitrógeno líquido, que eso se usa en toda la industria. Hasta en la Argentina hay mucho nitrógeno líquido. ¿Ok? Helio líquido es mucho más caro. ¿Ok? Pero nitrógeno, que para eso, para la temperatura más baja hay que usar helio líquido. Pero nitrógeno líquido abre la posibilidad de usar estos superconductores, por ejemplo, para hacer líneas de alta tensión que no disipen, que uno no pierda energía en la línea de alta tensión. Que nadie le tire piedra tampoco. Y tampoco nadie le tira piedra, eso es un problema aparte, digamos. No, pero eso en los cables estoy diciendo, el problema son los cables. Este, o sea que eso en realidad tecnológicamente también es una cosa importante, pero eso recién se hace ahora, aunque se descubre en el año 86. Eh, en realidad, en Bariloche aparece un grupo que empieza a trabajar en esto
El grupo ese se había formado originariamente en el año 62 con un profesor de esta universidad que se va de sabático al Balseiro, donde no había ninguna física experimental. Y el Balseiro padre, el fundador del instituto, contrata a este tipo para que vaya y haga, básicamente hizo una escuela de física experimental de cero. Mirá, qué Y bien. entonces se comunicaba con los alumnos de él acá por radio, viste, de onda corta, que sea toda una historia. Pero ellos llegaron a ser, el tipo llega, le dan 12 alumnos para trabajar, con una choza, era básicamente el laboratorio, no tenía ni agua ni luz. Entonces tenían que hacer la instalación eléctrica y traer el agua con un caño desde el arroyo. Y para cuando él se va, habían llegado a ser habían llegado a enfriar hasta 450 milikelvin. O sea, menos que un grado Kelvin todavía. ¿Ok? Wow. Y él les enseñó a fabricar todo el instrumental, porque en esa época el instrumental no se podía comprar, había que hacerlo. ¿Ok? Entonces creó toda una escuela. ¿Ok? Qué De esa genio. escuela quedaron algunos, otros se fueron, quedó en particular el Paco de la Cruz y la mujer y otra gente. Eh, Esta gente cuando aparece la superconductividad de alta temperatura tenían el entrenamiento, entonces ellos empiezan a trabajar desde el día uno, desde el primer día. Y lo van a ver a Alfonsín a pedirle plata. Y a Alfonsín le fascinó que hubiese eso y se pudiese hacer eso en la Argentina, entonces le escribió un cheque. Yo me acuerdo cuando era, era mucha plata. Entonces se van contentos con el cheque que le escribió Alfonsín. Entonces lo van a depositar y el cheque rebota, No, porque no había sido autorizado por no sé quién del Tesoro, porque Alfonsín tenía una chequera, entonces le escribió. no, como si fuera un No, premio. pero con la mejor de las... Pero en cuanto eso fue aprobado, pasó a ser una línea dentro del presupuesto de la nación. Una vez que se aprobó, ¿viste? Entonces, todos los años lo siguieron recibiendo esa plata por mucho tiempo, hasta, creo que hasta la época de Menem, donde eso se cortó, digamos, pero digamos, Es muy surrealista eso. es totalmente surrealista eso, pero no importa, digamos. Eso también vale la pena, porque te das cuenta, él lo hizo con la mejor de las intenciones, Alfonsín, le interesaba eso. O sea, a Menem estoy Menos seguro que mal. no le importaba nada de todo eso, pero al otro sí, qué sé yo. Y Así el- que muy interesante eso. Bueno, y- entonces yo después de esa visita que estuve un año ahí di un curso donde tengo que escribir las notas de clase y ese curso era parte de una serie de las materias que yo doy acá. Y cuando en particular se descubren estos superconductores y yo empiezo a dar un curso de temas especiales sobre estos superconductores, eh, y un profesor de acá que editaba una serie de libros me dice, mira, vos tenés que escribir esto. De cualquier manera tenés que escribir las notas de clase. Así que si tenés una secretaria y un buen alumno que las tipee y un buen alumno que las corrija, al fin del semestre vas a tener un libro. Y yo le caí como un chorlito. Trabajé como un condenado ese semestre, porque además de dar las clases tenía que escribirla, que era como escribir 2 papers por semana eso. sí. Era un absurdo, digamos. Y no Y había la había mucho, tecnología que había ahora. y tenía escrito el 40% del tal libro. Entonces en el año 90 tengo otro sabático y termino de escribir ese libro que se publica en el 91. Y por primera vez, ese libro fue importante porque los temas eran, y los métodos que yo usaba eran muy novedosos para la época. Y te sorprendió la repercusión de ese libro? Claro, porque no había otro libro equivalente. Los equivalentes a ese tema eran temas que se usaban métodos que tenían como 30 años ya. Era el único que hacía estos temas más modernos, con métodos más modernos. Entonces el libro, por casualidad, estuve a tiempo. Yo cometo dos errores. Uno es hacer algo demasiado temprano cuando a nadie le interesa, y el otro es hacerlo demasiado tarde cuando todo el mundo ya es un malón que está ahí. Hay que saber ubicarse en el momento correcto y de casualidad caer en el momento correcto, pero con mucho esfuerzo. Sí, Ese sí. libro lo escribí en el 91, se hizo una segunda edición, el libro tenía
400 páginas, la segunda edición tiene 900 y se hizo en el año 2007, la segunda edición. Porque había Bien. quedado cansado. Pero imagínate lo bueno que fue el libro que mantuvo vigencia. Sí, y si vos mirás, están acá esos libros. A Ese ver. texto acá. Ah, mira. El primero, la versión, como para que tengas una idea, esta es la primera versión, es este Mira. libro. La segunda edición es este libro, y si miras la diferencia de tamaño, te das cuenta. Porque todo lo que tenía que hacer en realidad era revisarlo y qué sé yo, pero empecé a agregar cosas. Y Como siempre sucede. uno dice, encontré mi enemigo y soy yo. Soy mi propio enemigo. Y Y en esa época yo tenía también, como doy yo doy un curso de teoría de campos acá, que es un poco inusual porque es en general en Estados Unidos en particular, pero también pasa en Europa, ese tema se da para gente que estudia altas energías, que estudia partículas elementales. Y la gente de materia condensada tiene otro tipo de curso. Y nosotros acá hacemos un curso que yo llamo multicultural, bueno, donde están las dos cosas juntas, ¿ok? Porque es lo que yo hago. perfecto. ¿Ok? Entonces ahí me vino bien y vino una mujer que era de Princeton University Press y me dice, mira, dice, vos tenés unas notas de clase que son muy populares, ¿viste? Empiezan a dorar la píldora. Varias veces le dije que no hasta que al final le dije que sí. Entonces terminé de hacer esta segunda edición del libro viejo y empecé a escribir el nuevo, que recién en el año 2021 terminó de escribirlo, que es este otro libro. Este libro. Bien, bien, la Este mejor. dice, ok, Soy- eh, van creciendo, de ancho van creciendo las letras. van creciéndose cada vez más, no son la edición de bolsillo, digamos. Bueno, si querés, esa sí es una contribución que uno hace más allá de los estudiantes que trabajan conmigo. Por supuesto, los resultados que sacamos, pero por ejemplo, una consecuencia del curso este que doy en La Plata, varios de esos estudiantes vinieron a hacer el doctorado conmigo después. Buenísimo. Ok, en parte Inspirador. impulsado por la hiperinflación del 90. No, por vos también. Bueno, vienen acá, un estudiante que se llama, tuve varios, tuve un grupo como de 7 estudiantes y postdoctorandos en ese periodo. Ah, mirá qué bien. Eh, Había una mini Argentina acá, en cierto modo, y hacíamos, me acuerdo Culpa de tuya. Culpa tuya. culpa mía, estos estudiantes que decidieron que querían hacer un chivito al asador, entonces se fueron a buscar un chivito. Chivito en inglés se llama un kid, o sea, es lo mismo que un chico. Claro. Fueron a pedir un kit de no más de 3 meses. No, peligro. Cuando se dio, no, dice, no, no tenemos, y ni una ovejita de no más de 3 meses, no, no, y trajeron la abuela de todo un animal enorme, y lo pusimos en el fondo de mi casa, que es el segundo frente, que hay una vereda que pasa ahí. Lo hicimos, viste, había un arenero de mi hijo que ya no lo usaba, lo hicimos a la cruz, era fines de noviembre, y ya empezaba a hacer frío, viento frío. Y teníamos al animal crucificado ahí, cocinándose, y algunos que pasaban decían que eso era blasfemia. No, Otros querían que lo invitemos. claro. Amor u odio generaba. Sí, que había cierto choque cultural con nuestras costumbres, digamos. Peligroso choque. Eso es blasfemia, digamos, porque estaba, viste, crucificado el animal. Y por lo que veo, Eduardo, nunca te gustó, porque yo leí libros de Richard Feynman. Nunca Sí. te gustó la divulgación, digamos. Me gusta la divulgación. Yo no sé, no soy bueno haciendo divulgación. Él era más charleta, no charlatán, porque nunca fue charlatán. Pero le gustaba explicar, era un tipo divertido, qué sé yo, ¿viste? Yo nunca fui así, soy un tanto más retraído de lo que era Feynman. Eh, ¿Lo llegaste a conocer a él? no, a él no lo conocí, él estaba en Caltech cuando yo era estudiante, a otros sí conocí, pero no a él no lo conocí. O sea, sabía ¿Y, quién era, digamos. Creo que y, alguna vez lo vi en un congreso, digamos. No. y qué otros así estuviste cerca de?
Bueno, O qué personalidad vos te admirabas de tu campo o de la física en general? bueno, en realidad el que fue mi profesor Saskin es un gran físico teórico. Eh, Leo Kadanoff, que era realmente uno de los tipos físicos más importantes en mecánica estadística, con quien escribí un trabajo en realidad a distancia, porque nunca estuvimos en la misma universidad. Y el otro era uno que se llamaba Ken Wilson. Y de los argentinos, yo diría Jean Biaggi. ¿Ah, sí? Sí. Pues Jean Biaggi y su colega Bolini, a quien también conocí, ellos habían descubierto, ese es un problema en la teoría de campos, uno hace una cantidad de aproximaciones que cada término es infinito, es divergente se llama. Y uno tiene que aprender cómo controlar estos infinitos. Y ellos encontraron un método que se llama regularización dimensional. Es un método matemático, pero habían trabajado con un matemático, no sé, creo que era español, González Domínguez, en Buenos Aires, en realidad. En los años 50 habían trabajado ellos con él. Y esto escriben este trabajo a fines de los años 60. En simultáneo hay un grupo en Holanda, perdón, en los Países Bajos hay que decir. Claro. Holanda es una parte muy chiquitita. Claro. Y ellos no estaban siquiera en esa parte, porque estaban en Utrecht y no en Ámsterdam. El Mundial de Fútbol ayuda en algunas cosas. A conocer geografía, sí. Eh, el profesor se llamaba Weltman y el alumno se llama Tuft. Eh, Ellos encuentran el mismo método un poco después que Bolini y Giambiagi, pero lo aplican a lo que se llaman las teorías de gauge no abelianas, que era un problema muy difícil, mientras que Bolini y Giambiagi lo usaban para la electrodinámica, que se sabía cómo resolver de otra manera, en realidad. Y Pero ese trabajo de ellos es muy citado. Yo, de hecho, cuando doy el curso de teoría de campo, yo hablo del trabajo de ellos. Bastante hablo del trabajo de ellos. mirá qué bien. Es, Y, y Eduardo, ¿qué opinas porque de físicos hay muchos que salen del campo de la física y hay van muchos van a la biología, algunos van a la economía. y eh, los que van a lo financiero, ¿qué opinas de los físicos? Porque yo conozco varios casos de que terminan trabajando en bancos de Wall Street. sí, ya sé. No sé a quién le han hecho más daño, pero no importa. Ellos ganaron plata, digamos. No, y tengo un colega en particular que él creó una empresa, en realidad, en donde hacían estas cosas. Era un colega de acá. Y trabajaban para bancos también desde esa empresa. Se tomó un año de licencia para montar la empresa, después volvió a enseñar. Ah, Este, ok. Pero básicamente apuntan con sus conocimientos destacados en matemática, sí. a aplicarlo a lo financiero y a predecir situaciones de Y números. básicamente, sí, es un problema de precios, pero es también un problema de manejo de bases de datos muy complicadas y muy grandes, que eso también es importante, en realidad. Y él en particular era uno de los que criticaba que estudiaban solamente la media y la varianza y no se ocupaban los casos excepcionales, raros, porque en realidad en el tema que él trabaja, que se llama turbulencia, eso es lo que importa. Son los casos, justamente los eventos raros son los que determinan cómo se desarrolla la turbulencia en un fluido. Entonces él sabía eso. Decía, no, estos tipos estudian nada más que la media y la varianza y por eso pasan las cosas. Ese fue el primer caso. Hubo una compañía, no me acuerdo cómo se llamaba, que produjo un crack en Wall Street y tuvo que ser rescatada por la Fed. La Fed la compró esa compañía. Eso fue en el 95, digamos. Fue el primer caso que pasó eso. Que, mira, ahí hubo la mano de un físico, mira. La mano, sí, la mano de un físico y un matemático, digamos. Estaban ahí. Y, En y qué- 2008 creo que hubo otros culpables, además de ellos, obviamente. los que Y, hacían el bundling de las hipotecas y todas esas cosas, ¿viste? y en qué otras Bueno, te voy a decir, por ejemplo, uno de mis compañeros de la facultad sí, eh,
que terminó al mismo tiempo que yo. Él trabajaba en problemas de química cuántica. Se llama Daniel Heyman. Sí. Y él, como era demasiado brillante y se aburría un poco, decidió hacer economía al mismo tiempo que hacía física. Y él se dedicó, bueno, él fue uno de los que hizo el Bueno, plano general, digamos. ¿Eh? un genio, acá muy respetado en toda la ciencia O económica. sea, es que Daniel era uno de mis compañeros, Ah, en mirá, realidad. mirá, mirá qué capo. Genio. Sí, yo sé, lo sé. Y Eh, Después acá había un grupo grande de economistas con quien yo interactué mucho. Uno se llama Atilio Elizagaray, que medio fue el que modernizó la licenciatura de Economía en La Plata, digamos. Hay mucha gente que viene de La Plata acá al Departamento de Economía. Eh, ahora, el otro día estaba mirando que había, sobre todo para el desarrollo de todo lo que está pasando en inteligencia artificial, que están contratando muchos, o de hecho en las empresas hay Ujú. doctorados en química o también en física. ¿Lo ves eso también ahora? Sí, eso está pasando mucho en realidad. Tengo exalumnos que están trabajando en eso, en realidad. De inteligencia artificial y siendo doctorados en física. Sí, que uno que trabajó en temas muy abstractos conmigo y lo tomó a él Apple primero para trabajar en Machine Learning, se llamaba primero eso, y después pasó a ser inteligencia artificial ahí en Apple y otra compañía. O sea, están surgiendo, digamos, destinos o campos laborales para, para los que estudian física que ni se imaginaban al comienzo que Claro, de la claro. carrera. Pero eso siempre pasó, te voy a decir. Sí, Pues si vos agarrás una compañía como IBM, por ejemplo, que es el caso clásico, sí. eh, casi todos los ejecutivos de IBM eran físicos o matemáticos durante muchos años. O sea, muchas de las compañías de alta tecnología, aún IBM, que es una de las más viejas en realidad, Sí, ahora suena obsoleta IBM. ahora es una obsoleta IBM. No en la parte de computadoras cuánticas, es una de las que está en la punta. Ah, mira. Y eso a pesar de ellos, porque ellos tenían un grupo muy importante en la década del 80 que trabajaba en superconductores. Y las computadoras cuánticas que se hacen ahora se basan en superconductores en realidad. Pero ellos habían decidido que esa tecnología se había acabado, no era interesante y básicamente echaron a todos. Y Eduardo, ¿cómo estás viendo ahora entonces y para la aplicación de la física a la inteligencia artificial? ¿Pensás que va a revolucionar el campo? Yo no sé, yo tengo mis dudas, te voy a decir. Yo soy un poco ludista en esto. Si sos economista, sabes lo que sabes lo que quiénes eran los ludistas, ¿no? Los que iban a destruir los telares durante la revolución industrial, digamos. Bueno, no tanto como eso, digamos, pero no, yo no estoy seguro porque, o sea, ¿para qué se usa? Por ejemplo, se usa para entender, o sea, te voy a decir en física, ¿para qué se usa? Se está usando, por ejemplo, hay muchos detectores para estudiar la radiación de fondo del universo, ¿ok? Hay una enorme cantidad de datos y entender esos datos es difícil, a ojo. Entonces hay muchos datos que están casi en el ruido, que son de detección muy baja, en donde inteligencia artificial ayuda mucho para entender las correlaciones. Lo mismo pasa, hay un acelerador de partículas que está en Ginebra, cerca de Ginebra, en Suiza, entre Suiza y Francia, que es en el CERN, el LHC. Genera una enorme cantidad de eventos eso. Y en general los físicos lo que hacían era mirar los eventos que ellos esperaban encontrar y el resto los tiraban. Ahora, ahí puede haber cosas que nadie esperaba encontrar. Claro. ¿Entendés? Y sobre todo siendo un experimento tan caro que es un solo experimento que se hace, mirar solamente lo que vos querés ver es lo más peligroso que podés hacer. O sea, nunca vas a descubrir nada de esa manera. O sea, no ves posible que en un futuro, no sé, En ese cercano. caso, sí, por ejemplo, para ese tipo de cosas, inteligencia artificial te permite hacer un análisis de datos de un nivel de profundidad y de manejo que no se puede hacer ahora, no se puede hacer individualmente, no lo puede hacer una persona, digamos. Pero eso es análisis de datos. Yo digo que
descubra algo o que Inesperado. Yo creo inesperado. que en el fondo, o sea, sí, en el sentido de si vos tenés cosas que están escondidas en los datos Ok, y que no supiste entender, puede ser que eso lo pueda encontrar. ok. Pero, por ejemplo, lo que el tipo este encontró, que te decía el caso del efecto Hall entero, alguien tiene que hacer un experimento para eso. Claro, Y la claro, inteligencia artificial no hace experimentos, ¿viste? claro. No Ahora, todavía. ahí vamos. Ahí va. No todavía, digamos. El día que hagan experimento me jubilo, qué sé yo, ¿viste? No sé. Porque la mayoría de los avances se logra a través de experimentos. Claro, de los avances que yo llamaría en profundidad, Sí. se logran a través de descubrimientos experimentales. Todavía hasta el día de hoy la física es una ciencia experimental y va a seguir siendo una ciencia experimental, como lo es la biología. Bueno, sí. ¿Ok? Y en el fondo la economía, excepto que los experimentos somos nosotros, pero bueno, es un problema aparte, digamos, Sí, que lo sufrimos. y lo sufrimos. Pero entonces yo creo que me preocupa con todas estas cosas que hay un poco de, no sé cómo explicarte, de hype, se dice en inglés. ¿Ok? Ah, Eh, que está exagerado, decís, yo o- creo que la importancia está exagerada. Claro, lo que pasa es que a nivel económico eso puede tener efectos terribles porque hay un montón de gente que se va a quedar sin trabajo, esa es la realidad. Si eso se usa sin ninguna clase de controles o de criterio, por ejemplo, para ponerle la producción de medicamentos, si no tenés control, o sea, podés hacerlo con la inteligencia artificial, eso, pero si no claro, tenés controles sobre lo que estás produciendo, puede pasar cualquier cosa. puede pasar cualquier cosa, ¿viste? Entonces siempre alguien, bueno, lo que, por ejemplo, acá se armó un conflicto político entre una de estas grandes compañías de AI o IA, como se dice en Argentina, que es Anthropic. Después te voy a contar, yo tengo un problema con Anthropic, pero eso es mi problema personal, que me afanaron los libros, básicamente. No, ¿cómo te afanas? Claro, porque para entrenar la- el, el sistema, Sí, ellos necesitan material. sí, Entonces había un sitio en Rusia que pirateaba todo, sí. libros, Piratea juegos. todos los libros. Están todos los libros piratas están Anthropic ahí. arrasó con todo lo que tenía este sitio sin pagar ningún derecho de autor. Claro, los tipos estos eran piratas, es como el que le roba a un ladrón, ¿viste? Claro. Y Pero hubo un gran juicio, qué sé yo, pagaron 1,5 billones de dólares. O sea, eso es lo que te iba a decir, pues es causa legales esa. sí, claro, pero te das cuenta, por el volumen de plata que estas compañías funcionan, a 1,500 millones de dólares no echa ocho y palito, pero no les hace mella, digamos, ¿ok? Y lo pagaron. Pero entre ellos están mis libros, ahí están, entre los que robaron, ¿viste? Y el Bueno, pero no, pero con Anthropic pasó otra cosa, que el gobierno de Trump, en particular el así llamado ministro secretario de guerra, porque antes era secretario de defensa, pasó a ser secretario de guerra, quería usar inteligencia artificial para eh, designar blancos en la guerra y que esa se haga de manera automática, sin que una persona decida. qué peligroso. Es peligroso. Y los tipos le dijeron que estaba contra la ética de la empresa. Entonces le contaron todos los grants, todos los contratos que tenían, que en realidad es una violación de contrato lo que hizo el gobierno. Y hay un juicio, qué sé yo. Ellos ya tenían en realidad contratos con el Pentágono y todo lo demás, pero se negaron a usar el sistema de ellos que se llama Claude, por lo menos el primero que tenían, Sí, sí, sí. Bueno, para creo eso. que Anthropic surgió también por un problema ético que no contemplaba OpenAI, creo, ¿no? También. Claro. Se Sí, abren. claro. Fue gente que se fue de OpenAI, Sí, hicieron Anthropic y ellos se negaron. Entonces OpenAI enseguida entró diciendo, nosotros sí lo vamos a hacer. seguro. No, pero eso es peligrosísimo. Vos no podés tener. Yo no sé si qué lo que pasó. ¿Quién fue que mandó el cohete que mató a la escuela esta en Irán con todas las chicas? El gobierno de acá guarda absoluto silencio sobre eso. Y es probable que haya sido una cosa así, Y es probable, tranquilamente. porque lo están haciendo, digamos. Sí. O sea que yo lo veo es una. Hay cosas que ni nos enteramos. Hay cosas que ni nos enteramos. Claro, ok. Del punto de vista de ciencia, digamos,
Yo creo que para cosas que corresponden, que hay que hacer manejo de datos y sacar conclusiones sobre el manejo de datos muy grandes, inteligencia artificial ciertamente va a ser importante Ah, en el corto plazo. El aprendizaje que tiene también es importante. Eh, de ahí a que pueden surgir descubrimientos nuevos, yo no sé, ¿viste? Un descubrimiento, yo no sé. Te voy a decir, hay- Durante el gobierno de Reagan había asumido un almirante, lo habían puesto como secretario de Energía. Y entonces cuando el tipo asume, durante el segundo gobierno de Reagan fue esto, manda un memorándum a todos los laboratorios nacionales, que los Álamos, todos esos lugares, del Departamento de Energía, diciendo que él requería que los laboratorios le den 6 meses de preaviso de todo futuro descubrimiento. Entonces, si va a tener 6 meses de preaviso, porque no es un descubrimiento. Eso causaba, la gente se rió mucho, me acuerdo. Bueno, esto es lo mismo. Yo no sé qué se va a descubrir. Por ahí va a descubrir algo que nadie vio. pero avísame que vas a descubrir algo. No, pero con la inteligencia artificial es un poco eso. Yo no sé, es una caja negra. La gente que trabaja en eso no sabe cómo funciona. Y no sabe cómo puede llegar a funcionar también a futuro. Pero me acuerdo en uno de los primeros casos que se usaron en física, en las cosas que yo hago, una ex alumna mía que trabaja en inteligencia artificial, empezó a estudiar ciertas transiciones de fase en una fase muy interesante que nosotros la llamamos topológica. Y dice encontrar una transición. Yo digo, pero ¿cómo hicieron para encontrarla si no hay una manera local de detectarlo? ¿Cómo sabe el sistema que encontró una nueva fase? Dice, no sé, es una caja negra, me dice. Un año después me dice, sí, miramos, dice, levantamos el capó. Dice, y miramos qué es realmente lo que estaba haciendo el algoritmo. Y lo que estaba haciendo era detectar propiedades topológicas que medio por accidente, digamos. O sea, por hacer lo mismo muchas veces, llegó básicamente a encontrar algo que en el fondo era topológico, pero no sé si el algoritmo sabía que era topológico, ¿viste? Ok. Pero encontró que era otra fase distinta. Entonces, ese es un ejemplo. Pero cuando yo le preguntaba, ¿cómo sabes que es eso lo que pasó? Dice, yo no sé, es una caja negra. La gente que trabaja en eso, en general dicen, es una caja negra, no sabemos qué es lo que está haciendo. Un momento increíble que estamos pasando. Sí, es notable, pero no sé, hay que tener cierto grado de escepticismo, es importante. Claro, pero coincido que puede ser, como vos decís, que hay cierto hype en eso. No, no es que puede ser, hay. Es Ahí, que ahí, hay en particular porque hay mucha guita de por medio. En claro. particular toda la historia de los data centers y toda la energía que chupan. Bueno, una de las cosas que quieren hacer ahora, el señor Musk y otros, Sí, es lanzar 2 millones de satélites en 5 años para poner todos los data centers en órbita. ¿Ok? Porque la gente en general no quiere tener los data centers al lado. no, En particular en las zonas rurales chupan un montón de energía y sobre todo de energía. agua. Y de agua. ¿Ok? Entonces eso entra en conflicto. Estos son los mismos votantes de Trump, digamos, viste, que son, en general están en las zonas rurales. Ellos los perjudica, digamos, porque es un problema del uso del agua, digamos. ¿Y qué opinas de Elon Musk y eso mismo que estás diciendo y sobre todo la empresa ahora para colonizar Marte y cómo estás viendo todo? El colonizar Marte para mí es puro verso, es una manera de conseguir guita. Porque cuando apareció esto se olvidó de Marte. ¿Ok? Eso es lo que le importa a él. Cuando lanzaron Starlink, que son Sí, estos sistemas de Internet, llegaron a un acuerdo, como los satélites son chicos, los pintaron en una pintura, en una cubierta oscura, de manera de no afectar el cielo nocturno, digamos. sí. Pero Ah, con esto no van a poder porque son muy grandes. ok. Y hay una estimación que han hecho los astrónomos que en 5 años, si esto se hace, la estrella más débil que vas a poder ver es de segunda magnitud. Ok, de la Cruz del Sur vas a ver dos estrellas, Wow. como ejemplo.
¿Ok? O sea, te van a tapar la vista Te van a celeste. tapar toda la vista del cielo nocturno, digamos. Pero además eso tiene un montón de otras consecuencias, porque todo eso está en órbita baja, donde hay mucha basura. Esto va a crear mucha más basura. Eso va a interferir también con los satélites que producen el GPS. Entonces, Pero y hay mucho dinero de por medio en todo esto. Pero me imagino que habrá alguien que ordene el tráfico ahí, hay algún, No, no hay, no hay. En Ay, este momento no hay. Más de una vez a la estación espacial han tenido que cambiar de órbita porque estaba por chocar con una basura espacial. Pero si vas a poner a 100, vas a hacer 2 millones de lanzamientos en 5 años, eso ya es otra cosa, ¿viste? No es uno cada tanto. No me sé cuántos diarios, no me acuerdo cuántos diarios tenían que hacer cada empresa. Cuántos lanzamientos diarios. qué Es, locura. yo no sé, ¿viste? Esta gente además no tiene, no tiene ningún límite, digamos. Entonces, No. eso es la otra cosa. Bueno, Eduardo, eh, el mes pasado. volviendo, si querés, volvamos a mi carrera y no a Elon Musk. No, no, quiero ser. No, me refiero. No, pero quiero volver a algo que realmente para vos debe haber sido muy emotivo, que haber sido el título del doctor honoris causa de la Universidad de Buenos Aires. ¿Cómo Para fue? mí, para mí fue un gran reconocimiento. Por eso, te En el quería, fondo me es, imagino que haber sido muy emotivo por todos los inicios de tu carrera y lo que sí, estuvimos viendo hasta ahora. Contame sí, cómo fue ese día. pero es, bueno, en realidad era parte, había una escuela que se llama Jean Piaget, el número, era la 28 escuela Jean Piaget que se hace. Eran temas en los cuales yo trabajo en realidad de esa escuela. Yo no hablé en la escuela, para para la ceremonia. Eh, para mí eso fue, para mí lo que es importante es un reconocimiento de la gente con quien yo trabajo. Porque hay grupos, que hay un grupo de física de bajas temperaturas de la facultad de la UBA, de ciencias exactas, eh, con quien yo trabajo ya hace casi 10 años y yo le he llevado muestras de contrabando, y ahora voy a tener que tener más cuidado con eso. También cosas para repuestos para, para instrumental. O sea, además de, en realidad lo que hacemos es, pensamos en problemas interesantes que ellos pueden, que están dentro de las cosas que ellos pueden hacer, y colaboramos con eso, y colaboramos en la interpretación de los experimentos y a hacer experimentos nuevos. Eh, Eso a mí me gusta, digamos. Eh, Claro, Entonces, en la facultad, yo creo que eso fue una contribución que hice, para mí es importante. Y la otra fue en La Plata, donde yo formé. O sea, cuando yo me voy, dejo de estar en La Plata, se forma un grupo de materia condensada que no existía antes, que la gente, muchos de los cuales tomaron este curso que yo di, con los cuales seguí colaborando después. Eh, entonces, esto fue para mí un gran reconocimiento. Ahora, como yo dije, lo que en realidad necesitan un gran reconocimiento son los que hacen ciencia en la Argentina en condiciones muy difíciles. sí. Y Es un esa buen, gente, no- qué buena frase que usaste, qué buena eso. y esa gente en general no se les reconoce nada, digamos. Y para mí eso es más importante que me lo reconozcan a mí, es que lo reconozcan a ellos. ¿Ok? Y hay muchos de esos, seguro, Eduardo, ¿no? Hay muchos de esos, sí. Y lo notable es que siguen trabajando. Que, Condiciones cada vez más difíciles, te voy a decir. La sí, sí, gente sin dudas. en el CONICET no han tenido un aumento de sueldo desde que subió mi ley, con toda la inflación Con que toda la hubo. inflación que hubo. En la facultad tuvieron, los que son profesores, tuvieron aumento de sueldos mínimos, pero hubo algunos, Mínimo. ¿ok? Pero en el CONICET, cero. Con lo cual se está yendo mucha gente, se está pasando de nuevo eso. Y el gobierno anterior, de los Kirchner, con todos los problemas que ese gobierno tenía, si Sí. algo hizo bueno fue poner plata en ciencia. Y en el CONICET. Y en el CONICET en particular. Y mucha gente, y en particular, durante todo ese periodo, esa gente recuperó su poder adquisitivo de una manera importante, que ahora lo perdió. ¿Qué tema ese? Es como, es un Pero círculo.
Pero es una cosa que es destructivo esto, ¿viste? De Sí, vuelta es lo mismo, ¿ok? como un loop constante la Argentina, ¿no? Claro, entonces no hay forma de parar eso. Yo no entiendo, digamos. Porque lo hizo otro gobierno, entonces hay que destruirlo, digamos, no tiene sentido eso. Uno tiene que tener, qué sé yo, la Argentina creó satélites que ponía en órbita. La Argentina hizo un reactor de potencia mediana que se llama el CAREM. Sí, sí, Está sí. construido hasta un 80%, está en Bariloche, y lo han parado y van a comprar uno equivalente norteamericano ahora, cuando tienen uno desarrollado ahí, con tecnología hecha ahí. En INVAP, es en el INVAP que lo En tiene. IVAP, en IVAP, sí. Entonces, sí, es cierto, alguien gana guita con todo eso, ¿viste? En todas esas cosas, pero en ese tipo de negocios, pero desde el punto de vista de las prioridades de un país, es un absurdo. Además es malgastar, es desperdiciar gente, desperdiciar inversiones que se hicieran, y eso es imperdonable. La verdad que sí, la ¿Ok? verdad que sí. Sobre todo cuando hablas de un talento tan escaso como hay y que cualquier país lo fomentaría, Bueno, por ejemplo, todo lo que la tecnología que se usa hoy en día para hacer computadoras cuánticas, que también hay un boom ahí, y también hay hype y todo lo demás, todo eso fueron investigaciones financiadas por el gobierno federal de Estados Unidos durante más de 25 años. O sea, la actividad privada nunca la habría generado eso, porque no trabajan en esas escalas de tiempo. ¿Ok? Entonces, las tecnologías nuevas no salen de un día, no salen de un repollo, ¿viste? Salen de otras cosas que se fueron desarrollando. Y después, y- en un momento dado, hay un salto cualitativo, entonces empiezan a tener un impacto económico. Por ejemplo, el primer transistor se hizo en los laboratorios de la Bell, que era la compañía de teléfonos. sí, Entonces ellos decidieron, contrataron un teórico, se llamó John Bardeen, que fue profesor acá por muchos años, que era físico e ingeniero eléctrico, eran las dos cosas. ¿Sí? ¿Ok? mente. Había un experimental y había otro que era el jefe que los dirigía. Hacen el primer transistor. Era una cosa así de grande el primer transistor. Que esto tiene billones de transistores acá adentro. Para que te des una idea. ¿Cómo cambió? En esa época se hacía todo, no sé si viste algunas viejas radios a válvula. Sí, 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 Los sí. transistores que existían eran válvulas en esa época todavía. El primero que se hace de estado sólido es el que se hace en la Bell. Y la Bell era un monopolio controlado por el Estado. Entonces podían usar los descubrimientos de ellos, las nuevas tecnologías, para la actividad de ellos, que eran los teléfonos. Pero las patentes no podían sacar provecho de las patentes. Entonces Bardeen, que fue el teórico que hizo eso, me dice, a mí me dieron $1 por esa patente. Y finalmente, a fines de la década del 50, deciden vender esa patente a una compañía que se llamaba National Semiconductor, que después la compra Sony, Mira, que es donde realmente se desarrolla eso. ¿Por qué? Porque empezaron a miniaturizar y a poder hacer una gran cantidad de estos transistores a escala muy chica para hacer todas estas plaquetas, ¿viste? Que uno usa ahora. Y habían llegado a la conclusión de que las válvulas de vacío iban a seguir por mucho tiempo. Conclusión equivocada. Mira, es un muy buen ejemplo de investigación dirigida, aplicada en una compañía que fue exitosa y no aprovechada y no aprovechada. por la compañía que la hace, ¿viste? No aprovechada. Claro. El- Eh, Bardeen fue el único físico que tuvo dos premios Nobel en física. El primero fue por el transistor. Y el segundo él viene acá como profesor en el 51. En el 57, él y un postdoc y un alumno, hacen la primera teoría de la superconductividad, que se había descubierto en 1911 y no sí, había ninguna teoría. Pero la primera teoría exitosa es la de ellos.
Y eso fue el segundo premio Nobel de él. Ahí le dan el segundo. Qué genio. Ok. O sea, Bueno, él lo conocí que tenía dos premios Nobel, sí lo conocí. yo vi hace poco un documental de la vida de Marie Curie que tuvo dos, pero en diferentes, en Claro, física. en dos, uno en química y otro en física. Él tuvo dos, es el único que tuvo dos en física, fue. Ok. Te puedo hacer Y, sí. la última pregunta, pero es más, hasta te diría religiosa, porque ustedes los físicos están en la frontera del conocimiento y hasta, no sé, pispean hasta cosas del universo que uno no conoce o no entiende, no comprende. ¿Qué opinás? ¿Cómo empezó toda esta historia? ¿Hay alguna vez le hicieron la misma pregunta a Einstein y dijo que él creía en un dios de Spinoza, algo así, del filósofo? ¿Vos Cada cómo, uno tiene cómo ves respuestas eso? distintas. Yo no soy, Vos en el interior, ¿qué pensás? yo no soy religioso, digamos. No, Claro, no la creo mayoría de en... los físicos no son religiosos. No. Así, digo, el universo es como es. ¿Qué pasó antes del Big Bang? No sé, no sé si es una pregunta contestable. Sí, pero por ahí intuís algo. No, pero eso es distinto. Vos podés tener opiniones, pero eso no es ciencia, ya. No, eso seguro. Bien. O sea, en ciencia, si uno tiene una teoría, tiene que ser testeable, como uno dice. Uno tiene que poder, en particular, demostrar que es incorrecta. Uno nunca puede mostrar que una teoría es correcta. Uno siempre puede, uno puede decir que es consistente con lo que uno mide o lo que uno ve. Pero una cosa que no se puede demostrar a priori que es incorrecta, eso no es una teoría. No es No, ciencia. no, Sí. Y religión es una cosa distinta. Yo no soy religioso, yo no creo en Dios, no, este, y tengo eso. varios amigos físicos que me cuentan lo mismo. Bueno, hay otra gente que son muy religiosos y que Físicos. piensan físicos, sí. Hay toda clase de gente, qué sé yo, con muchas opiniones. Y de ese tema no discutimos porque no nos vamos a poner de acuerdo, pero no importa. Y hay muchos físicos trabajando en el Big Bang y el origen de todo. No mucho, porque es un tema, en realidad el problema para entender eso es tan difícil como entender qué es lo que pasa dentro de un agujero negro. Hay un tema abierto, eh, o sea, Einstein descubre la teoría de la relatividad. eh, Cuando aparece la teoría, y él en realidad es uno de los que comienza con la teoría cuántica, aunque nunca le gustó. aunque, sí, algunos de sus hijos él los desheredó, digamos, si querés. Este, pero en realidad las preguntas que él se hacía motivaron investigaciones de otra gente. Así que en realidad no eran preguntas negativas, eran preguntas importantes en realidad. Eh, para entender la física de partículas elementales en particular, como tenés que acelerar, por ejemplo, decía estos haces de electrones que se chocan con los protones y van casi a la velocidad de la luz. Entonces, para eso tenés que entender cómo funciona la teoría cuántica eh, a velocidades donde la teoría de la relatividad no importa. Entonces, la teoría cuántica de campos es eso. ¿Ok? Ah, No, ok. ¿ok? Lo que no hay hasta el día de hoy es algo que entienda cómo relacionar la teoría cuántica de campos con la teoría de la gravedad de Einstein, de la relatividad general. Te que es tan importante en la vida diaria que sin esa teoría el GPS no funcionaría. Mirá. Por supuesto, Einstein no lo hizo para eso, No. pero el GPS con la precisión que tiene no podría funcionar sin las correcciones que vienen de la teoría general de la relatividad. Pero entender cómo funciona eso dentro de un agujero negro es cuando la gravedad es tan fuerte eh, que te llegas a... Hay una escala que se conoce como la escala de Planck, que es medio misteriosa usando estas constantes universales, la constante de Newton, la constante de Planck, la carga eléctrica, la velocidad de la luz. Uno puede construir un número, una magnitud que tiene longitudes de distancia, 10 a la menos 33 centímetros, para que te des una idea. Una parte en 10 a la 33, ¿ok? Y,
La energía que hace falta para investigar las cosas a esa escala es una energía de escala cósmica que nosotros no tenemos, no podemos hacer experimentos de eso. Nuestra tecnología no nos permite investigar eso. Entonces vos podés mirar fenómenos que infieren, te ayudan a inferir propiedades, pero ¿qué pasa realmente a esa escala? No hay hasta el día de hoy una teoría que ni siquiera se puede decir es completamente consistente que la describa, aún sin tener datos experimentales. Un ejemplo de una teoría que se supone podría llegar a haber hecho eso es la teoría de cuerdas, pero está incompleta, digamos. Claro. Esa es la realidad. Y, Y y- no hay en este, o sea, de ese punto de vista, hay gente que habla que el universo apareció por una fluctuación cuántica. Todo eso es muy divertido. sí, 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 Este, pero como vos dijiste, no es científico. pero nadie puede demostrar que eso sea ni... O sea, ¿cómo podés demostrar que eso es falso? No podés. A Bueno, priori no podés. ¿Ok? Y tenés que tener, por otro lado, predicciones que solamente se pueden explicar con esa teoría y que estén en contradicción con otras teorías. Esa es la otra manera que uno puede dilucidar si algo es más real que otras cosas. Porque uno nunca puede demostrar que algo es cierto, claro. eso como te decía antes, pero podés ver que algo es más consistente con los experimentos y observaciones que los otros. Eso sí podés hacer. ¿Ok? Y sobre este tema no hay. Entonces, sobre lo que no hay, yo no puedo tener opinión, porque es verso, digamos, no sé cómo explicártelo. Y la última pregunta, y no te robamos más tiempo, ya fuiste muy generoso, Eduardo. ¿Viste películas de vida de físicos como la de Stephen Hawking? La de Marie Curie me pareció muy buena. Ah, sí, a mí también me encantó. Esa fue una muy buena película en realidad, esa sí la vi. Hay una serie que es bastante buena que no sé quién la produjo, que se llama Genius, pues era Sí, para... yo la vi, la vi, la vi, la vi. Y hay una, Buenísimo. y la Ahí serie, está la vida de Einstein. la de Einstein es buena. La de Está este está basada, buenísima. está basada en la biografía una biografía que escribió un periodista en realidad que se llama Walter Isaacson. Walter Isaac, que creo que hizo la misma de Steve Jobs, que él mismo hizo la Hizo misma. de Steve Jobs, hizo de Sí, otra bueno, gente. la de Nixon creo también es. Y claro, yo decía, bueno, este tipo, qué sé yo, pero lo leí y realmente es buena. El tipo hizo Es muy profesional, muy profesional. una investigación seria, inclusive en las partes de ciencia, en la parte de filosofía, es correcta, digamos. Yo leí el libro, así que Ah, el libro tiene bastante más, es muy interesante ese libro en realidad. lo tengo ahí, viste, en la pila de Yo libros, la también, mira es un libro así también, ¿no es Sí, sí, cierto? sí, sí, pero es atrapante, porque me gustó la película, porque son varios capítulos en Genius, la vi. Sí. Y No, ahí pero el libro, hice al revés. Pasé de la serie al... la serie el libro, bueno, como mucha gente hace, digamos, pero no es la edición de bolsillo tampoco. No, no, es tremendo, tremendo. No, eso a mí me gusta ver Porque está películas. también ¿cómo es? Stephen Hawking, y bueno, está también la Esa, de... de Hawking, el problema con Hawking fue un físico brillante, en una situación personal horrible. Mi mamá se murió de eso. Ay, oh, qué Ya- dolor. Ella vivió 5 años, él vivió muchísimos años. Es una enfermedad No, no, horrible. de las peores. Es de las peores. Y hay gente, hay un senador que había sido Sí, sí, senador que tiene. Bullrich, Ted Bullrich. Yo he tenido 2 colaboradores que se murieron de eso No, no. que se fueron en 2 años. ¿Eh? Pero hay una cierta morbosidad en el tratamiento que se hace de Hawking, que a mí me molesta mucho. Pues, es cierto, es un buen ¿Ok? punto. Y en particular está el tema, es como una especie del cerebro brillante aislado que solamente por pensar resuelve los problemas, digamos, lo cual es cierto hasta un punto nada más. ¿Ok? Él también tenía que hablar de alguna manera con otra gente. Ahora, en realidad, y eso sí tiene que ver con inteligencia artificial, hay una compañía de estas de AI que está trabajando, hay un programador, bueno, un tipo experto en computación, que tiene esa misma enfermedad y que le hicieron un implante Ah, de un chip. El único problema es que todavía tiene cables, porque no lo hicieron inalámbrico, y el tipo puede expresarse, eso le interpreta
lo que él está pensando. Wow. Y, puede, Interpreta lo que él está pensando. y habla a través de eso a 58 palabras por minuto. Wow. Qué increíble. Eso sí es increíble. Y él escucha, él puede escuchar lo que eso está hablando, así que sabe si es eso lo que él está pensando. Qué increíble es. Bueno, eso para mí es invalorable, no sé cómo decirlo, ¿viste? No Sí, tiene sí, sí. precio. Tal Eso cual. no tiene precio, digamos. Claro, él no todavía tiene que tener una computadora acá y un montón de cables, ¿viste? Parece, no sé si vos viste, de Sí. Star, de Star Trek, el Borgen, parece así. Por Lo ahí ves, con el tiempo, después, como todos se van. dice, no, ahora quieren ver una cosa que sea más Y atractiva. Oppenheimer no viste? ¿Oppenheimer no viste? Y la vi, pero era más que nada sobre la vida personal de él y sobre sus conflictos personales. El conflicto político de él es importante. A él lo que le hicieron es horrible, pero hubo otra gente que le hicieron cosas mucho peores que él. Ahí hay un alumno que aparece ahí que se llamaba David Bohm, que se tuvo que ir a Estados Unidos y se fue a Brasil. Ah, no, no sabía. Que aparece al final, digamos, de la película, uno de los que habla con él, que siempre le interesó las interpretaciones de la mecánica cuántica, qué sé yo. Oppenheimer en realidad cuando era joven hizo contribuciones a la física muy importantes, pero después fue más que nada un manager científico en realidad. Sí, Y era una especie de líder el tipo, que sabía mucha ciencia, por supuesto, sabía mucho de lo que estaba dirigiendo. No así el general que estaba al lado, digamos, pero bueno. Este, pero y por eso el general tenía que recurrir a él, porque él podía manejar eso y él no, ¿viste? No, la sí, sí. película esa es buena, digamos, pero es más como una película sobre un conflicto personal, porque inclusive las contribuciones científicas de él, en particular, él hizo una de las primeras teorías sobre agujeros negros, la hizo él. Y ahí Ah, aparece medio tangencial, eso, digamos. sí, Claro, sí. comparado con el proyecto Manhattan no es nada eso, ¿viste? Sí, sí. Vende más el proyecto Manhattan. Bueno, está bien, eso es lo que él es conocido, pero él, en esa época en Estados Unidos había muy poca física de avanzada. Eso era casi toda en Alemania y Francia y Inglaterra. Bueno, por eso Es Einstein. la guerra la que hace, y el nazismo la que hace que Estados Unidos en realidad aparezca como una nación de punta, digamos. Bueno, hay una escena muy buena en Genius de la vida de Einstein cuando le están por dar el permiso para ir a Estados Unidos. Y no se lo quieren dar. No se lo querían No dar. se lo quieren dar, No se lo no, querían dar. no se lo quieren dar, sí, no sé. Y en realidad, si vos seguís hasta el final, vos ves que, ¿cómo se llama? Hoover, que era el director del FBI. Hoover había empezado como un empleado de la biblioteca del Congreso acá en Estados Unidos. Sí. Y había ideado un método de tarjetas para organizar los libros. Y cuando termina la Primera Guerra Mundial y deciden que tienen que organizar lo que después fue el FBI, lo toman a él como el organizador porque sabía manejar datos. Mirá hasta dónde llegó. Y mirá lo que hizo. Fue hasta, claro, el tipo tenía además, tenía, ¿cómo se llama?, carpetas sobre cada político importante. Sí. Y él los Y no, chantajeaba. y no políticos también. Y los chantajeaba. Eso fue así hasta que, no sé quién fue que finalmente lo echó, pero fue al final de la década del 60. Sí, 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 sí. Eso era del año 20, ¿ok? Era el rey en los 60. Él llegó en los No, 60. pero el tipo estuvo a cargo de eso por más de 40 años. Qué insólito. Ok, bueno, pero él era el tipo que no lo quería a Einstein. Él quería que Einstein no vaya, no Sí, venga. sí, una cosa increíble. Pero esa parte hay una escena muy buena en Genius. Si la Sí, vieron. durante la entrevista. Sí, Y además el tipo, finalmente el cónsul, se da sí, cuenta que es un error lo que está haciendo Hoover. Bueno, no es el cónsul, sino es un tipo que manda el FBI también, que claro. decide pasar por encima, ignorar las instrucciones y aprobarlo. Y dice, no le va a pasar nada a usted, y dice, y no sé, me va a pasar lo que me va a pasar, dice.
Ese tipo ayudó a un montón de gente a escaparse de Europa, en Sí, realidad. sí, 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 sabía, pero son los destinos, ¿no? Y las El destino de la gente. En ese caso, la conciencia pudo más que la obediencia. Pero, Eduardo, gracias por tu tiempo. Te agradecemos mucho la generosidad de ok. estar con nosotros Y y gracias por las aprendimos preguntas. muchos, aprendimos mucho. No Y sé si seguramente para, si nuestros para seguidores también. no sé si para la audiencia de ustedes, que muchos son de economía, por lo que me imagino, no sé cuán interesante será lo que yo dije. Siempre la historia de carreras de gente, sobre todo tu caso, Sí. que empieza de un lado y llega a otro lado, siempre interesa. Pero lo importante es que uno tiene que tener la motivación. En el Sí, fondo, lo que es importante es que uno tiene preguntas que uno se hace y uno quiere resolverlas. sí. Y por eso uno hace eso yo hago lo que hago, digamos. Y- Quizás podría haber sido más rico haciendo otra cosa. Habría sido mucho más aburrido para mí, probablemente. Hoy si yo me decido jubilarme, tengo más plata de bolsillo, porque si bien me dan el 80% del sueldo, no me sacan plata para los impuestos. claro, Yo es termino verdad, ganando más. O sea, es usted como me un dice, Eduardo, argumento. vos estás trabajando gratis. Me dice, sí, pero me pagan por hacer lo que yo quiera. Exactamente. Y me divierte hacer lo que yo quiero. Así que de vuelta te mandamos un gran abrazo. Propósito, actitud, resultados. Liderazgo modo Geneia. Hasta aquí la entrevista con Eduardo Fratkin. Nos reencontramos en una semana en otro capítulo de Shot Financiero. Chau.